take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Hola jóvenes, buen día. Vamos a seguir con la clase pasada, que es la parte número 2 sobre nuestro login. En esta clase lo que vamos a hacer es ponerle validaciones, es ya crear la tabla, pero más bien es crear las migraciones para que solito Laravel cree nuestra tabla y empezar a insertar nuestros nuevos usuarios. Entonces, nos quedamos en la parte número 1, donde al ponerle crear nueva cuenta no hacía nada. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es crear las validaciones y que al momento de que el usuario, en este caso, ponga un nombre muy corto, de, no sé, por ejemplo, eh, Pepe y un username solamente de un H, que mande un error en la parte de acá abajo. Para eso tenemos nosotros que ir a nuestro registro y en la parte de nuestro form vamos a indicarle que este va a tener una acción. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a ir a la route, a la ruta, paréntesis, se va a llamar en bajo cuenta. Esto lo vamos a mandar por método post. Hay diferentes métodos para nosotros que nos ayudan a mandar información, a recibir la información, pero los más utilizados es el get y el post. Me faltó la doble comilla. Ahora, con esto nosotros tenemos que modificar nuestro archivo web. Si se dan cuenta, aquí tenemos dos peticiones. Bueno, de hecho tenemos tres de tipo get y vamos a agregar una que va a ser igual a esta, que de crear cuenta, pero aquí va a ser de tipo post y aquí se va a ir a la clase historia. Nosotros, si no queremos que se muestre esto de crear cuenta, aquí le podemos poner un sobrenombre que se llame name y aquí le podemos poner que muestre registro. Entonces aquí le vamos a poner el registro y vamos a modificar nuestro archivo. En el controller vamos a crear otra función, se llama public function. Aquí vamos a ocupar un request que va a ser la respuesta y vamos a crear una variable que se llame request. Abrimos y cerramos llaves. En este request va a ser lo que nosotros vamos a recibir de la vista. Ahorita solamente vamos a ponerle un dd request. ¿Esto para qué nos sirve? Con esto nos muestra todo lo que nosotros mandamos de la vista. Ahora, haciendo esto, vamos a refrescar aquí para que se refresque el formulario. Una vez que nosotros demos en crear cuenta, nos va a mandar a esta respuesta. Aquí podemos ver diferentes atributos que nosotros estamos mandando, métodos post, estamos yendo a la ruta de crear cuenta. Le ponemos aquí en atributos, en request, en parámetros, se dan cuenta que mandamos username, el name, el email, el password y el password de confirmación. ¿Vale? Entonces para eso nos sirve esta condición de aquí, que muestra todos los datos que mandamos. Aquí lo vamos a comentar. Si nosotros queremos rescatar un solo dato, vamos a hacer lo mismo, una variable request, pero le vamos a decir, traiga el método get, nos traiga la variable nombre, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a comentar esto, vamos atrás, aquí le vamos a decir Gandhi, podemos crear cuenta, aquí nos mandó un error en el nombre de la variable, es request. Refrescamos, aquí la respuesta nos dice que el name que se mandó fue Gandhi. Entonces con eso podemos ver lo que nosotros estamos mandando. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nuestras validaciones? Primero tenemos que ponerle en la variable request clase de validación. Dentro lo que vamos a validar va a ser el nombre. Este tiene que ser requerido. Y para agregar más validaciones tenemos que poner el signo de O, el rayito de acá, sea un mínimo de 3 caracteres. Nosotros lo vemos y aquí ponemos, borramos, cargamos. Se va a refrescar la página y ahí ya no avanzó al otro paso. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es que se muestre ese error. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el registro, en la parte del input, vamos a agregar el error. Terminando este div, vamos a ponerle el arroba, error, y aquí le vamos a poner el error del nombre. Vamos a decirle que agregue un párrafo que diga el nombre es muy corto. Ahora nosotros vamos a refrescarlo, vamos a dar en crear cuenta y aparece el error, ¿no? El mensaje es muy corto. Pero ¿qué pasaría si nosotros lo dejamos en blanco y también le damos crear cuenta? Va a aparecer el mismo mensaje de el nombre es muy corto cuando en realidad, o sea, sí, no hay, el nombre es muy corto, pero
error principal es que no hay nombre y es un campo requerido. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Aquí vamos a agregar el mensaje que nos devuelva. Ahora sí, vamos a refrescar, vamos a darle crear cuenta. Ahora sí nos dice que el nombre es requerido. Si nosotros también le ponemos solamente una letra, va a cambiar el mensaje automáticamente a que el nombre es muy corto. Y nos dice que debe de ser el nombre de mínimo 3 caracteres. Ahora, aquí es algo muy tedioso estar viendo esto en inglés. Tenemos que traducirlo al español. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a descargar el idioma de español para los errores en el árabe del link que les voy a dejar aquí en la descripción. Una vez que entremos al link, vamos a darle en Code, en descargar zip. Ahí le damos guardar. Vamos a esperar a que se descargue. Vamos a crear una carpeta que se llame lang y dentro de lang vamos a meter la carpeta de esto. Vamos a la carpeta lang y aquí pasamos lo que tenemos acá. Abrimos el archivo end.end, buscamos la variable app locate y aquí ya solamente le ponemos es. Guardamos cambios. Si nos damos cuenta, al momento de ponerle crear cuenta, nos debe de mandar el mensaje en español. El campo name R. Le ponemos solamente una letra. El campo name debe de tener al menos 3 caracteres. Entonces ahí ya estamos. Ya no es necesario traducir la página. Es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a darle estilos a ese error. ¿Cómo vamos a hacer eso? Dentro de nuestro archivo registro, en nuestro input, vamos a decirle, bueno, vamos a agregarle un código de error. Este va a tener como nombre el name, va a tener un borde de color rojo, red, 500. Y para darle también un estilo a este párrafo, vamos a decirle que va a tener un background, un fondo rojo, también de 500. El texto va a ser de color blanco, text white, va a tener un margen de 2, va también a ser los bordes redondeados, rounded, grandes, va a tener un texto de tamaño mediano, un padding de 2 y que el text esté centrado. Probamos, refrescamos y probamos ahora nuestro error. Vamos a crear cuenta. Aquí se nos fue algo. Voy a reiniciar en mi Tailwind. Le damos en crear cuenta. Ya aparece que el campo es requerido y obviamente el borde en rojo y el mensaje abajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a replicar este mismo para el username. Aquí en lugar de name le vamos a poner username, en email también vamos a ponerle en lugar de name, email, vamos a poner email y en password también. Ahora nosotros cómo vamos a validar eso, es muy fácil. En username este también tiene que ser requerido y aparte tiene que ser único, ya que en nuestros usuarios no puede haber dos nombres de usuario con el mismo nombre. La tabla usuario tiene que ser mínimo 3 caracteres y máximo de 15, ¿no? Para que no haya usuarios muy grandes. En email tenemos que decirle que también sea un dato requerido, que también sea único en nuestra tabla de usuario, users, esto lo demás lo borramos, perdón. Y también que el email tenga como máximo, no sé, 50 caracteres. Eso sea máximo. Obviamente que sea de tipo email, ¿vale? Y el último que nos falta es el password. El password que tiene que ser, este tiene que ser obligatorio y aparte que coincida confirmate con nuestro password de confirmación. En automático Laravel detecta cuando es confirmación un campo password que debe de coincidir el password y el input de password confirmation. Entonces, ahora, ¿cómo se verían todos estos campos? Vamos a refrescar aquí, le damos en crear cuenta y ya que aparece, ¿no? El campo de password es requerido. Es más, si nosotros hacemos una prueba de aquí de 1 y abajo 2, le damos otra vez en crear cuenta. Aquí ya nos va a decir que el campo de confirmación de password no coincide. Entonces le ponemos 1 y 1, le damos crear cuenta
De hecho, aquí está mal, ¿no? Porque debería de ocultarlo. Tipo debe de ser password. Me falta una S. Y ya no manda el error. Pero pues, obviamente por seguridad, pues tenemos que eliminar el password cada que el usuario vuelva a mandar algún mensaje de error, ¿no? También yo creo que vamos a quitar el nombre de mínimo 3, porque por ejemplo Juan tiene, o Ana, mejor dicho, Ana solamente tiene 3 caracteres y es un nombre, entonces solamente que sea requerido. Si nosotros ya estamos cumpliendo todo esto, ¿qué es lo que va a hacer Laravel cuando le demos enviar? Aquí ya vamos a empezar con la parte interesante del curso, ¿no? Bueno, para mí como que ya la parte que se acerca más a la realidad, nos manda que tenemos que el campo username de la columna no existe. ¿Qué quiere decir esto? Que ya está haciendo bueno, intenta hacer la inserción a nuestra base de datos, pero ojo aquí, nosotros no hemos creado ninguna base de datos en nuestro proyecto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Va a ser muy fácil. Si ustedes quieren ocupar Workbench o en su defecto Table Plus, cualquiera de los dos es idóneo, no hay como que ninguna contradicción. Obviamente Workbench es como un clásico, ¿no? Es el viejo y confiable. Table Plus es igual muy ligero, es fácil de operar. En mi caso voy a usar los dos. Vamos primero con Table Plus, ¿no? Vamos a ponerle una URL. Aquí le vamos a poner Instagram. En host le vamos a poner localhost. En puerto, ojo aquí, en puerto. En mi caso, esto lo podemos ver en nuestro archivo .env. Perdón, en el archivo composer.yam. Si nos vamos a la parte del MySQL, si se dan cuenta, yo aquí tengo un puerto diferente. ¿Por qué pasa esto? Yo tenía instalado, bueno, tengo instalado Sham, entonces al instalarle el MySQL de Docker, este puerto ya está ocupado, entonces yo tengo que configurarlo para que ocupe otro puerto, ¿no? En lugar del 3306 que normalmente ocupamos, yo le puse el 3305. Entonces, en mi Table Plus le voy a poner el 3305. Username, eso lo podemos ver en EP. En mi caso es username sale y password. Entonces aquí le ponemos sale, password. Database, ¿cómo se llama mi base de datos? Se llama Laravel y hacemos un test. En mi caso ya es la conexión, ok, le vamos a poner que lo conecte. Si nos damos cuenta, aquí ya tenemos varias tablas y la que nos importa es esta, ¿no? La de user. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos el campo ID, el campo nombre, el campo email, el campo el email para verificar, el password, el remember token. Este es una llave única que ocupa el framework de Laravel para que no hagan ataques los hackers al momento de colgarse en nuestro inicio de sesión de cuentas. Es lo que hace que el token que genere sea igual al que está guardando el usuario. Entonces este token es único y irrepetible, es una medida de seguridad del Laravel. Y si vamos otra vez al error, nos damos cuenta que, exacto, username no está creado en nuestra base de datos. Ahora, Laravel funciona con migraciones. ¿Qué es esto de migraciones? No es otra cosa más que los cambios que va detectando al momento de ir ejecutando nuestro sistema. ¿Se dan cuenta? Aquí hay una migración que dice que crea el nombre, el email, el password, la verificación del password, el remember token. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a entrar a nuestra consola, vamos a hacer una migración. Para eso tenemos que usar nuestro site artisan make. Perdón, aquí no es, debemos de entrar al directorio de nuestro proyecto. Ahora sí, aquí site artisan make. Y nos va a dar todas las herramientas que podemos hacer con nuestro Artisan Make. Aquí nos dice qué es lo que podemos hacer con nuestro Make. En nuestro caso nos interesa esta parte de las migraciones. Ahorita les voy a explicar más a fondo qué es lo de la migración. Ahora, las migraciones se les conoce como el control de versiones de la base de datos. ¿Vale? Esto no es otra cosa más que los datos o los campos que se crearon, los podemos ir controlando con estas migraciones. Esto nos ayuda mucho cuando trabajamos en equipos muy grandes o más de 3 personas y cada uno está enfocado en distintos campos diferentes, ¿no? Entonces podemos ver qué es lo que hizo cada quien. Ahora, si nosotros deseamos agregar nuevas tablas o columnas a una tabla existente, podemos hacerlo con una nueva migración. En dado caso de que esa tabla o el campo no se ajustó a lo que nosotros queremos o dio problemas, podemos
revertir esa migración y regresar a donde nosotros estábamos. ¿Cómo podemos hacer eso? Con los distintos comandos que nos da Artisan. El primero es el Artisan Migrate. PHP lo podemos omitir porque estamos trabajando directamente con Docker. Entonces, el Site Artisan Migrate es para hacer la migración a nuestra base de datos. El Artisan Migrate Rollback es el regreso de nuestro estado actual a las versiones anteriores. Y el adicional a esto, cuando agregamos el step igual a 5, es decir, vamos a retroceder 5 versiones antes de la versión actual. ¿Vale? Entonces, no es como que algo del otro mundo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, tenemos que ponerle site artisan make migration y el nombre de la migración, es decir, qué nombre le vamos a asignar a esa migración. Es decir, qué nombre le vamos a poner a esa migración. Creación del campo de nuevo usuario, creación de tabla, eliminación de campo, edición de campo, todo lo que el cambio puntual lo debemos de poner. Entonces, para este caso le vamos a decir que site artisan make la migración, add username, agregando el nombre de usuario damos enter, y aquí ya nos dice que la migración fue un éxito. Si nosotros vamos a nuestra migración que apenas hicimos, nos aparece el loop, que va a ser la migración que hicimos, y el void. Es decir, aquí tenemos que escribir lo que vamos a hacer y aquí tenemos que escribir cómo eliminamos lo que hicimos. En dado caso de que nosotros, si queremos hacer el rollback de nuestra base de datos. Ahora, nosotros en nuestra migración vamos a decirle que en up vamos a agregar en la tabla un campo tipo string. Este automáticamente lo convierte en varchar. No se preocupen, ¿sale? En la tabla va a agregar un campo de tipo string que se va a llamar username. Entonces la tabla de usuarios va a agregar, y perdón, stable, la tabla de usuarios va a agregar el campo username de tipo varchar. ¿Qué va a pasar si nosotros si retornamos ese cambio? Vamos a decirle que la tabla drop column, es decir, elimine la columna que se llama username. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a decirle que site artisan migrate. Una vez que termine la migración, nosotros podemos consultar nuestra tabla de users y ver que efectivamente ya creó el campo username. Entonces, ya que tenemos esto, podemos decirle a nuestro registro controller que después de la validación, ahora sí inserte nuestro usuario. Del registro controller tenemos que mandarlo al archivo user que tenemos aquí. El archivo user lo que va a hacer es insertar toda esa información a nuestra base de datos. ¿Cómo la mandamos llamar? Es súper fácil. Le vamos a poner un out, perdón, le vamos a poner un user al archivo de user en la clase create, paréntesis corchetes. ¿Qué es lo que vamos a mandar? Vamos a mandar el name, vamos a ocupar la variable request, que es la que estamos recibiendo en el valor name. Vamos a pasarle también un username, que es el nombre del usuario, bueno, el identificador del usuario, username, igual de la variable request, en el campo username. Vamos a ponerle email, y nos faltó uno más de la variable request, se llama email, y por último el password. También de la variable request, punto y coma. Ahora aquí nos marca un error. Ustedes bien podrían darle importar clase. En el caso mío no he checado por qué no me importan las clases, pero lo único que tenemos que hacer es agregarla. Vamos a poner aquí que use en la carpeta app, que es la que tenemos aquí, app, diagonal inversa, que también me equivoqué. Después de ahí se va a ir a model y por último se va a ir a user. Entonces con esto ya le decimos que entre a nuestro archivo user, a nuestra clase de create. Esto no nos vamos a meter tanto a fondo en la clase create. Lo único importante es que se mete al modelo de user, está esperando todos estos campos para poderlos ingresar. Entonces vamos a hacer nuestra prueba, crear cuenta, le vamos a poner username, gh, email, gh, arroba gmail.com, contraseña, le vamos a poner solamente uno. Aquí nos está mandando un error en la validación. Lo que está pasando es que aquí en email nos faltaron 2 puntos de más. Refrescamos y nos mandó que el campo debe de tener al menos 3 caracteres, pero bueno, aquí no sé qué es lo que está pasando. Nos tendría que devolver nuestro valor que hemos agregado. Vamos a refrescar. Gandhi h gan h arroba g.com 1. Ahora aquí nos está mandando otro error que nos dice que
campo username no está dentro de nuestra tabla, lo cual es un error porque aquí ya lo tenemos registrado en username, pero a ver, vamos a cambiar este Cyber Plus por el Word y va a ser Instagram 5, okay, en user nos damos cuenta si está el campo username. Entonces lo que nos falta es agregarlo a nuestro model. Aquí si nos damos cuenta viene name, viene email, viene password, pero nos falta el campo de username. Guardamos cambios, refrescamos. Ahora aquí nos manda una página en blanco porque no le estamos diciendo que nos redireccione o que mandemos un mensaje de alerta. Vamos a nosotros a ver si ya tenemos algún registro. Y si se dan cuenta, aquí ya está nuestro usuario, nuestro email, nuestro password, que en automático ya está cifrado, ya no es necesario que nosotros lo cifremos. Tal vez en algunos proyectos nos pidan que la organización tenga acceso a los passwords. Ahorita vamos a ver para que no se encripten, cuándo se creó, eh, cuándo se ha modificado y el nombre de usuario, que es con el que estábamos. Entonces ya con esto nosotros podemos decirle a nuestro proyecto que ya empiece a guardar los registros. ¿Dónde podemos checar lo del password? Laravel por default viene que el email debe de ser verificado. En dado caso de que no esté verificado con el arroba punto algo, va a mandar un error que no es un email. Y en la parte de aquí de password, este hashed es el que encripta nuestra contraseña. Entonces, si nosotros vamos otra vez a nuestro proyecto, vamos a ponerle aquí otra vez nombre de Gandhi 2 en username. Aquí vamos a hacer de una vez la prueba para que aparezca, bueno, que no acepte repetidos. Vamos a ponerle con gan el email es gh@gmail.com por 1 por 1, dar cuenta. Si se dan cuenta que ya aparece que el usuario ya existe y que el email también ya existe. En automático, Laravel hace las validaciones para que entre a la tabla y retorne en la búsqueda de ese username y del email. Ahora vamos a ver el detalle que aquí nos hace falta, que es que los campos no se borren al momento de enviar y que marquen algún error, sino que se sigan mostrando. Eso está en nuestro registro Blade y nos falta poner un value. Este va a tener mensaje de name. En username vamos a hacer prácticamente lo mismo. Vale, chete, all. En email vamos a hacer exactamente lo mismo. All. Y password lo vamos a dejar así. Vamos a refrescar la página. Vamos a hacer la misma prueba, Gandhi, gan. En el Gmail pusimos gmail.com, contraseña 1, crear cuenta. Ahora sí, si nos damos cuenta, ya aparecen los valores que hemos agregado. Aquí solamente que nos equivocamos y en todos les pusimos el valor de name cuando le debemos de poner email. En username le ponemos username, refrescamos, hacemos la prueba otra vez y ahora sí, ya se quedaron los campos como están. Ahora, ¿qué pasa si nosotros aquí en Gandhi le ponemos con una G mayúscula y el correo, pues obviamente lo tenemos que cambiar por ya? Aquí hace el escaneo independientemente si son mayúsculas o minúsculas. Pero, ¿qué pasa si agregamos un espacio y le ponemos la P de Patiño? Obviamente va a crear el usuario. Vamos a recargar. Bueno, también si vemos ahorita, el nuevo registro, la contraseña ya es 1, ya no la cifró. El correo es diferente, el username es diferente. Lo que ahorita vamos a hacer es agregar este mismo usuario, pero con letras minúsculas, es decir, respetando ese espacio y con letras minúsculas. Le vamos a poner P y aquí G, y le vamos a poner 3 y nos damos cuenta que hace la búsqueda con mayúsculas y minúsculas. ¿Qué pasa si nosotros le ponemos un acento? Vamos a ver. También en automático el framework de Laravel hace la búsqueda y no nos deja agregar un usuario que ya está. Entonces, si nosotros recordamos cuando iniciamos en alguna plataforma, la misma plataforma nos sugiere el nombre de usuario a ocupar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Muy sencillo. Vamos a convertir nuestro username. Vamos a poner aquí request. Otra vez en la variable request. Que agregue username. Pero, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a decirle que la clase es look. La clase es look nos sirve para que nuestro texto lo convierta en link. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en GAN va a quitar el acento, le va a dejar la A, va a agregar un guión y va a quitar los espacios. En dado caso de que la P sea mayúscula, la va a convertir en minúscula y la va a convertir en tipo link. Entonces, con esto nosotros vamos a poderle dar una sugerencia a nuestro
usuario de cuáles son las opciones sugeridas para que cambie. Luego, en la variable request en el campo de username. Ok, después de aquí, esto lo seguimos mandando, lo guardamos. Aquí nos manda un error porque tenemos que agregar el uso, la carpeta Illuminate, P, support y el str. Aquí vamos a ponerle crear. Aquí se nos olvidó quitarle el guión para que viéramos el correcto funcionamiento, pero ahorita lo vamos a hacer. Ahora, si nos vamos a nuestro workbench, aquí está GAN P, vamos a copiar. Aquí si nosotros le ponemos la G mayúscula, P mayúscula, le vamos a poner el 4, vamos a poner en crear cuenta, nos dice que ya existe, vamos a darle este, vamos a poner PA, que recargamos, ya está el registro, grande, username, vamos a poner este mismo, email. Ya encontré el error porque no nos los está respetando. Porque aquí es username. Ahora sí, si le damos en otra vez crear cuenta, y si se dan cuenta en la parte de acá, username quitó las mayúsculas y agrega un guión. Ahora si nosotros agregamos la mayúscula aquí, guión acento en la A, en automático nos debe de mostrar la sugerencia para nuestro usuario. Si se dan cuenta aquí, lo convierte en minúscula, quita los acentos, es como una doble validación para que nosotros no tengamos usuarios repetidos. Pues aquí nos sigue marcando, ¿no? Entonces lo que nos resta es poner un guión extra, un A extra. Si nosotros también queremos agregar, por ejemplo, este Gampa, que ya está registrado, nos vuelve a mandar una sugerencia, ¿no? Entonces esto ya es la doble validación para que no se repitan los usuarios ya con el framework de Laravel, que hace la validación interna. Y aparte nosotros estamos mandando una opción posible de algún nombre de usuario. Ya que tenemos esto, ya hicimos el cifrado de la contraseña, vamos a hacer la vista después de dar de alta. Entonces para eso tenemos que hacer dos modelos diferentes. ¿Qué son los modelos? Los modelos no es otra cosa más que dentro de nuestra carpeta controllers agregar un post controller, que va a ser el que va a seguir después del index, y un login controller. ¿Cómo vamos a hacer eso? Si recordamos nuestra primera clase, bueno, de las primeras clases, le decíamos a Sail Artisan Make, crea el controller que se llame post controller. Damos enter. Aquí cometí un error, me faltó controller, ahí está. Si nos damos cuenta, en nuestra carpeta ya se crea en automático nuestro archivo post controller. También vamos a agregar login controller, y dentro de nuestro post controller vamos a agregar una función que sea pública, public function index. Esta se va a llamar index. Dentro de aquí vamos a agregar un mensaje que nos mande desde el muro, ¿no? Como cuando nosotros nos registramos en Facebook. Aquí es DD. ¿Cómo nos vamos a agregar ahí? Vamos a irnos, este play ya lo cerramos. Vamos a irnos a nuestro web y aquí vamos a agregar una nueva ruta que apunte a nuestro nuevo post controller, que va a ser de tipo get, porque vamos a traer información. Este se va a llamar, va a mandar a traer a muro. Aquí le vamos a decir que post controller, el nombre de nuestro archivo, en la clase index. Me faltaron dos puntos en la clase index, y este se va a llamar post.index. Así lo vamos a mandar a llamar, punto y coma. Entonces, ¿qué hicimos acá? Aquí nos faltó llamar el name, vuelta acá arriba, y aquí nos hace falta agregar este archivo que se va a llamar post controller. Este archivo es el que tenemos aquí. Post controller va a ir a nuestro archivo post controller en la clase index, que ya lo tenemos aquí, y va a devolver desde el muro. Entonces ahora nos falta decirle que después de aquí del registro controller no retorne return a una redirección que va a ser a la ruta route. ¿Cómo se llama nuestra ruta? Se llama post index, punto y coma. Ahora vamos a hacer la otra prueba. Gandhi, clicamos y nos tiene que redireccionar a nuestro post index. Y ahora sí nos manda el mensaje desde el muro. Ahora, aquí también podemos hacer otra cosa. Ustedes se preguntarán, ok, ya tenemos el registro de usuario, ya tenemos la redirección, pero ¿cómo rescatamos esos campos que nosotros mandamos guardar? Pues muy fácil, aquí lo vamos a comentar. Vamos a mandar otro mensaje. Este mensaje va a tener el archivo de autenticación. En PHP
puro o nativo, si así lo queremos llamar. Nuestras variables de sesión se escriben así, session, y aquí traemos todos nuestros nombres, ¿no? El name, ID. Estas variables alojaban todos nuestros valores que resguardaba el usuario. En Laravel lo cambiamos por la parte del archivo de autenticación del usuario. Ahora tenemos también que importar esa clase con use, illuminate, port, fakes y por último authent. Con eso lo vamos a autentificar y aquí vamos a refrescar. Aquí nos marca un valor nulo, pero ahorita lo vamos a arreglar porque nosotros como tal no estamos guardando hasta este momento nuestras variables de sesiones. Sin embargo, las vamos a rescatar desde nuestro registro controller. Vamos a ponerle el out-temp, que es como mandamos a llamar nuestros campos de autenticación. Le vamos a mandar nuestra variable request y este tiene que checar que solamente haya uno con el email y uno con el password. Ojo aquí, para esto el password debe de estar cifrado. Aquí vamos a mandar a llamar este archivo. Entonces checamos si nuestro password está cifrado. En este caso lo tenemos que descomentar esta línea para que lo cifre. Vamos a cargar a un nuevo registro, ya que si ocupamos el mismo nos va a mandar un error por el cifrado de la contraseña. 2333@gmail.com crear cuenta y ahora sí esa variable nos rescata todos los campos de nuestro registro. Si nos vamos en atributos, vemos que tiene un ID que se llama Gandhi3, que es su correo, su contraseña, cuando se creó, el username, que si lo comparamos con nuestro WordBranch es prácticamente lo mismo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué nos resta? Vamos a empezar a hacer nuestro muro. Esto lo vamos a dejar para la próxima clase. Hasta ahorita lo vamos a dejar aquí. Espero que no tengan ningún problema, que si tienen alguna duda, algo con lo que se atoren, por favor, mándenme mensaje o escríbanme aquí en los comentarios para ayudarles. Eh, si nos damos cuenta, Laravel es un framework muy noble a comparación que si estuviéramos trabajando con PHP nativo. Si ustedes quisieran ver, hay videos en el canal que trabajamos con PHP nativo, que necesitamos crear nuestras propias validaciones desde cero. En este caso con Laravel solamente les mandamos llamar. Otra cosa que también es de suma importancia recalcar es que no nos estamos metiendo directamente con la base de datos, no nos estamos rompiendo la cabeza creando nuestras tablas con nuestros campos, con nuestros tipos con nuestro tamaño de campo, haciendo las validaciones para que no se repitan los usuarios, las contraseñas, cifrando la contraseña también. Entonces es un framework que sí nos ayuda muchísimo a levantar algún proyecto muy rápido, ¿no? Obviamente, si queremos personalizar más este proyecto, es decir, que cumpla con normativas de la base de datos, que no ocupe tanta memoria, etcétera, también se puede hacer, sí, pero yo creo que ahorita para el uso de la materia de desarrollo web lo vamos a dejar a un lado para seguir avanzando con todo lo que es el desarrollo de esta. Entonces, cualquier duda, por favor, mándenme un mensaje y nos vemos el próximo video.